Hola, bienvenidos a esta conferencia. Es un placer enorme para mí haber sido invitada por el maravilloso grupo de arquitectos RCR para los talleres de verano que organizan y poder compartir con vosotros mi pensamiento, mi actividad y mis inquietudes. Quiero agradecer también a Andrea Bachner, que ha hecho de coordinadora de todo el ciclo, y decir que es un honor presentar mi trabajo junto con el resto de ponentes y participantes, y que es una pena enorme no poder estar en Olot haciendo pues una comunicación más presencial y directa. Voy a empezar a compartir pantalla para que pues podamos ver mi trabajo apoyado también en imágenes, como suele ser habitual entre arquitectos. Bueno, deciros que mi actividad profesional se ha desarrollado en torno a tres subactividades. Por un lado, el ejercicio libre de la profesión, en general, sobre todo en la primera parte de mi carrera profesional, participando en concursos públicos abiertos para arquitectos. Y luego un poco posteriormente, muy gradualmente, muy poquito a poco, con la participación en proyectos de índole privado, cuando los clientes empiezan a confiar en una. La segunda pata de esas actividades tiene que ver con la investigación. Yo tengo una dilatada experiencia académica, he pasado con diferentes roles y con diferentes propósitos por espacios, en mi caso, que fueron puramente experiencias vinculadas con la investigación en Columbia o la École des Mines de París o Princeton, y luego en una combinación de esa segunda pata con la tercera en la Bartlett School of Architecture o la École Especial de París. Para nosotros la investigación es muy importante porque nos ayuda a encontrarle un sentido colectivo y transmisible a terceras personas para las conclusiones de trabajo que hemos sacado en los ciclos de diseño de ese ejercicio libre de la profesión que he citado como primera pata. Entonces, para nosotros, de alguna manera, la investigación nos permite empaquetar esos hallazgos de más o menos innovadores, de conocimiento nuevo que hemos podido realizar en esos procesos, transcribirlos. Normalmente la escritura es muy importante en ese ejercicio de investigación, luego hablaremos de eso, y que puedan suponer el comienzo de nuevos procesos de diseño para otras personas que no son de nuestro equipo. Y por último, la docencia, que ahora mismo la ejerzo fundamentalmente en la Bartlett School de Arquitectura, en la Bartlett School, esto es difícil mezclar, la Bartlett School of Architecture en el University College of London. Me decía que era difícil mezclar el castellano y el inglés a veces, y donde soy catedrática en este momento. Y para nosotros la docencia dentro del estudio funciona como una especie de acelerador de hipótesis, ¿no? Tesis de diseño que tardaríamos, sobre todo en la obra pública, años y años en verificar materialmente en las escuelas de arquitectura, con equipos maravillosos de alumnos, con background culturales muy diferentes, se pueden testar con una cierta celeridad. Para nosotros es muy importante que esas tres actividades constituyan una especie de ciclo cerrado, donde hay una actividad reflexiva a largo plazo que permite testar la utilidad social que tienen los pequeños hallazgos que hemos ido realizando. Y en ese sentido, las comunicaciones públicas que realizamos, como esta ponencia y como el empleo de las redes sociales, para nosotros tienen que ver con precisamente comenzar esos ciclos donde las conclusiones que ya hemos obtenido de nuestro trabajo pueden ser compartidas, diversificadas, ramificadas, y por tanto generar un compendio un poco de saberes y prácticas un poco más sólido cuando se precisamente alcanza esa dimensión pública. En ese sentido, la charlita que voy a compartir con vosotros está dividida en dos partes, donde lo que he intentado ha sido presentaros un poquito el trabajo de investigación, en este caso a través de un libro que es La ciudad de los cuidados, para que veáis también qué relaciones ha establecido ese trabajo con el ejercicio libre de la profesión, porque es un libro que, como luego desarrollaré, es eminentemente un libro proyectual, para después, en la segunda parte, dedicarme más a explicaros cuál es el tipo de orientación que le damos a ese ejercicio libre de la profesión de arquitecto,
arquitecta en este caso, y bueno, contaros de nuevo cómo se vincula con la investigación, en una especie, como os digo, de patrón de ciclo cerrado y circular. La ciudad de los cuidados es un libro que publiqué en noviembre del año 2020, el año fatídico de la gran pandemia universal, y que para mí ha sido muy importante porque contra todo pronóstico, la verdad que no le auguraba tan buena conexión con el público generalista. Ha sido un libro bueno, muy leído y muy comentado en periódicos de carácter general, de prensa no especializada. Entonces, bueno, a mí me ha servido mucho para poder discutir sobre temas que permanecían encerrados en los estudios de arquitectura y en las escuelas de arquitectura, con el destinatario final y genuino que para nosotros siempre sean los ciudadanos. Creemos que la arquitectura debe ser para ellos, las ciudadanas y los ciudadanos. Bueno, La ciudad de los cuidados, que forma parte de ese trabajo de investigación, en parte en un entorno académico, es un libro que pretende mirar a cómo en las ciudades en las que solemos habitar ha habido una sobreatención a los aspectos productivos, ¿no? En todas las ciudades que nos rodean sabemos cuándo se pueden repartir mercancías, cuáles son los horarios comerciales permitidos, dónde se puede colocar publicidad, qué índole debe tener, por qué reglas se debe regir. Y sin embargo hay grandes preguntas que se mantienen sin respuesta, como por ejemplo, ¿tenemos derecho a beber agua limpia? ¿Deben proveernos de ese agua limpia establecimientos hosteleros que están ocupando en parte la vía pública que se supone que era una propiedad colectiva? ¿Tenemos derecho a acceder a un baño? De nuevo, esos establecimientos nos lo tienen que proporcionar. ¿Debemos tener derecho a descansar en el espacio público? Sería razonable que todos los ayuntamientos provieran a la ciudadanía de espacios donde no hubiera necesidad de consumir y sin embargo sí se pudiera hacer una actividad de ocio, incluso con cierta protección respecto a las inclemencias del tiempo. Todas estas preguntas, igual que ese primer paquete de preguntas que tenían que ver con las actividades productivas en la ciudad, el que tiene que ver con las actividades, bueno, en oposición, la literatura de género ha llamado a esas actividades reproductivas, no solo porque tengan que ver siempre con la reproducción humana, sino fundamentalmente como oposición a esa idea de lo reproductivo, que para mí se marcan en una idea de cuidados, un concepto de cuidados que un poco excede en la idea reproductiva, porque los cuidados reproductivos se suelen asumir que son madre-hijo, padre-hijo, o hija, cuando realmente los cuidados pueden ser autocuidados, cuidados al medio ambiente, intercuidados y entendidos de una forma más colectiva, ¿no? Aunque bueno, las acepciones de término reproductivo pueden ser tan diversas como diferentes corrientes literarias ha habido. En ese sentido, sí me gustaría especificar que los aspectos productivos de la ciudad se han considerado de importancia e índole pública. Los partidos políticos, las leyes, las normativas han decidido que era necesario que colectivamente tomáramos una decisión debatida. Sin embargo, todos esos otros aspectos sobre si tenemos derecho a descansar, a beber agua, a divertirnos sin consumir, se ha decidido que permanezcan en el ámbito privado. Cada uno de nosotros tendremos que responderlos. Y por tanto, la responsabilidad, la protección y en la defensa de esos derechos dependerá del individuo. En la ciudad de los cuidados lo que se intenta decir es que esas actividades vinculadas a aspectos no productivos no deberían recaer en el individuo, porque son derechos que debemos proteger y conceptualizar colectivamente. Es decir, son algunos de los aspectos que más importante sería que fueran en el programa político de un partido y que más importante sería que hubieran recibido tanta atención como la ley Mordaza, si la recordamos y la tenemos presente. En ese sentido, todas esas decisiones que tomamos, por ejemplo, para la crianza, cómo voy a educar a mi hijo, cómo lo voy a conciliar con mi vida laboral, cómo voy a generar alrededor una tribu, cómo voy a generar unos contactos, todo esto tiene que tener no solo una dimensión privada, y de esto va el libro, sino una dimensión pública.
¿vale? Cito la crianza como una de las posibilidades, ¿no? Por eso esta ilustración tan bonita de mi gran experiencia como madre, directamente la mamá de López, soy yo sobre todo, un niño de 9 años maravilloso, y cómo esa experiencia empírica de la ciudad, esa que fundamentalmente se recoge en el libro y ha dado lugar a su pensamiento. Bueno, el libro se divide en dos partes fundamentales, una se llama Nido y la otra se llama Intemperie, la primera es Intemperie y la segunda Nido. En Intemperie intento un poco poner de manifiesto cuál es la aproximación a la ciudad que se obtiene cuando olvidas un poco el background técnico que has recibido en la escuela como arquitecto y te aproximas a través de un background empírico, en este caso concreto a través de talleres con niños que intentan utilizar la ciudad de forma autónoma en edades tempranas, ¿no? Entonces, en la primera parte, lo que yo quiero poner de manifiesto es cuán diferente es la aproximación empírica a la ciudad a través de ciudadanos que no son un poco el núcleo duro del objetivo de la planificación, no son el destinatario natural único y primigenio para el que se ha hecho la ciudad, y cómo la relación con ellos y el trato con ellos genera una perspectiva urbana completamente distinta y una nueva idea de esto de qué es estar en la intemperie, ¿no? Qué es estar desprotegido, qué es estar exento de cuidado. Y en el segundo capítulo intento abordar 7 proyectos con pequeña inversión económica. Creo que es importante este aspecto y, por tanto, con un impacto un poco controlado, aunque en muchos sentidos muy renovador, que podrían acercarnos a la ciudad de los cuidados, sobre todo en entornos como es el entorno mediterráneo, en el que yo tengo la suerte de vivir la mayor parte del año, donde las ciudades, especialmente los entornos urbanos tradicionales, están muy cerca de poderse convertir en lugares, en ciudades cuidadoras. Bueno, en esa primera parte de Intemperie, evidentemente mi ponencia va a ser muy resumida respecto al texto, pero es para generaros esa inquietud y ese interés y que curioseéis de ese libro. Ya digo que partimos de una experiencia en la que el distrito de Camden, de Camden Town en Londres, nos pide, dentro del marco UCL, nos pide a un equipo, yo como arquitecta coordinada con Public Engagement, es un departamento que luego explicaré un poco a qué se dedica, y nos piden una asesoría para ayudar a que los niños del barrio de Somerstown, es un área pequeña dentro de Camden Town que se enmarca entre dos grandes estaciones, Euston y King Cross, y nos piden que les asesoremos para ver cómo esos niños pueden ir solos al cole o generar una cierta autonomía en esos desplazamientos al colegio, fundamentalmente andando o en bicicleta. Esa autonomía se puede generar porque vayan individualmente, porque vayan con amigos de la misma edad, porque vayan con su familia o porque vayan con lo que se llama el bus escolar, que en realidad es un monitor que va pasando a ciertas horas por ciertos puntos y paradas para recogerles. Y la pregunta que nos lanzaba, la difícil pregunta que nos lanzaba Camden es, bueno, ¿y la arquitectura y el urbanismo qué pueden hacer para contribuir, evidentemente, sin cambiar estructuralmente la base física de la ciudad, las infraestructuras, para contribuir a esa autonomía, ¿no? Entonces, nosotros recibimos esa pregunta encantados, además, bajo esta maravillosa tutela que es el equipo de Public Engagement de University College of London, que se dedican fundamentalmente a intentar que la investigación académica trascienda los muros de la universidad y tenga no solo un trabajo empírico de recogida de datos fuera de esos muros, sino llegue a unas conclusiones que tenga utilidad fuera de esos muros, ¿no? Entonces, era el mejor acompañamiento que podíamos tener, porque además proporcionaban asesoría metodológica. Como aún así, desafortunadamente existe escasa literatura sobre estos temas, lo que hicimos fue remangarnos y ponernos manos a la obra. Conseguimos citar, con la ayuda del distrito, a niños de los 8 colegios que hay en la zona, 5 públicos y 3 privados,
no, al revés, 3 públicos, 5 privados, y les propusimos, bueno, pues empezar a trabajar con qué podía hacer la arquitectura para hacerle sentir, bueno, pues que es más fácil, que es más deseable, que es más divertido ir al cole andando o en bicicleta. Entonces, la primera tesis que tuvimos es, bueno, quizá los edificios patrimoniales podrían tener un rol especial en la configuración de esos itinerarios, ¿no? Porque lo que Canden nos preguntaba es ayudarnos a confeccionar los itinerarios y a incluir en ellos elementos que promocionen su utilización. Entonces, el primer test empírico que hicimos fue construir maquetas, yo diría que más bien son casas de muñecas, de los 8 edificios catalogados que había en la zona, y preguntarles a los niños, lo primero de todo, si reconocían esos edificios, ¿no? Entonces, aquí empiezan a llegar las primeras sorpresas con ese trabajo empírico que yo reivindico muchísimo desde el ejercicio profesional y desde las universidades, que es, la arquitectura no es repetir los modelos de los grandes arquitectos, Mies van der Rohe o Le Corbusier o quien queráis, es realmente ser capaz de descifrar y comprender las condiciones socioeconómicas, geográficas, y culturales de cada uno de los lugares donde trabajamos. Ese es un trabajo profundamente empírico, profundamente medido en la práctica, ¿no? Y en esa actitud les preguntábamos a los niños, bueno, estas dollhouses, esta especie de reproducción de los edificios a escala, ¿reconocéis qué edificios son? Y la primera sorpresa, ya digo, en ese procedimiento empírico, venía porque nosotros esperábamos que nos hablaran de arquitectura en el sentido que habíamos entendido o habíamos aprendido la arquitectura en la escuela. Esperábamos que nos dijeran que recordaban el edificio porque el tejado era especialmente inclinado, por su estilo gótico, por sus detalles en piedra mejor tallada de lo habitual en la zona, porque el material era especialmente oscuro, algo relativo a la composición, a la geometría, al color. La gran sorpresa vino cuando los niños, el 100% de ellos, incluso en 2 de los 4 talleres, participaban con sus familias y no era distinto cuando contribuían los padres a decir por qué recordaban esos edificios. El 100% de los participantes nos daban motivos para recordar los edificios que no tenían que ver con ninguna de las asignaturas que estudiamos en la escuela. Yo estudié 38 asignaturas en la escuela. No tenían que ver nada los motivos ni con composición, ni con historia del arte, ni con construcción, ni con estructuras, con ninguno de ellos, ni con geometría descriptiva. Todos tenían única y exclusivamente que ver con la experiencia de usuario que esos niños habían tenido en el espacio. La iglesia de San Mary, que veis en la imagen, era recordada por una de las niñas porque era la primera vez que había cantado en público un himno religioso con su tía. La estación de Euston era el lugar donde había recibido por primera vez a su familia de tíos, primos, cuando les vinieron a visitar después de mudarse a Londres. Este café, que es un café, bueno, emblemático porque se reunían allí grandes literatos, era recordado por los niños porque había sucedido una gran pelea familiar en él. Bueno, todo esto nos llevó a un poco a poner en crisis casi nuestro ADN de arquitectos, ¿no? Nuestra experiencia académica en las escuelas de arquitectura. Y a decir, ¿qué ocurre si de todas las asignaturas que nosotros hemos estudiado no hay ninguna que sea significativa a la hora de comprender por qué los ciudadanos recuerdan un determinado itinerario, una determinada manera de usar la ciudad? Para nosotros es muy importante entender precisamente que creo que como arquitectos estamos confundiendo el medio con el fin. Los ladrillos, la geometría, la construcción, las estructuras, son un medio. El fin para nosotros debe ser proporcionar una buena experiencia de usuario. Entonces, la primera conclusión a la que nosotros llegamos fue decirle a Camden, bien, tenemos que proporcionar buenas experiencias de usuario, por ejemplo, asociadas a esos edificios patrimoniales que todos consideramos dignos de mantenimiento y orgullo. Por ejemplo, colocar delante de esos edificios especiales una rayuela, un juego, un lugar especialmente confortable, una actividad que podamos recordar y fijar mnemotécnicamente para generar un primer plano mental que pueda comenzar a construir esa idea de identidad ciudadana temprana y, por tanto, de corresponsabilidad hacia lo que nos rodea, ¿no?
En ese sentido empezamos a trazar esas ideas de, bueno, quizás estos puntos donde hay una experiencia ciudadana especial, más lúdica, más gratificante, más cuidada, diversa, eh, poco habitual, que suponga bueno, una sorpresa, que pueda ser cambiante. En la introducción de esas pequeñas experiencias pueden contribuir a una especie pues eso, de construcción, de inicio de construcción mental. Eso nos llevó a que comenzáramos a testar con estos niños una segunda fase del taller donde les proponíamos que esas maquetas, esa especie de casas de muñecas con rueditas, pudieran ser desplazadas sobre un plano que construíamos de forma temporal en diferentes espacios públicos y les pedíamos que colocaran las maquetas en su ubicación, ¿no? Ese trozo de ciudad, Somerstown, se caracterizaba en nuestra instalación por incluir unos cruces de madera, que eran los cruces de las calles, y unas tiras de papel verde por un lado, rojo por otro, que caracterizaban los segmentos de las calles, ¿no? Y les pedíamos, nosotros montábamos esa red de segmentos y cruces, y les pedíamos que ubicaran los edificios. Y aquí vino un segundo paquete de reflexiones muy importantes y de sorpresas que tenía que ver, lo primero de todo, bueno, sobre todo con la mala gestión que hacemos de las capacidades cognitivas del ciudadano, ¿no? Y de las ciudadanas. Lo que descubrimos es que las niñas, niñas y niños, a partir de 4 años, tenían perfecta capacidad de reproducir itinerarios que habían repetido varias veces con sus padres. Pensemos un pueblito donde es habitual que la familia vaya a comprar el pan siempre al mismo establecimiento. El niño a los 4 años puede ir a por la barra de pan si le pedimos que repita algo que ha visto sistemáticamente. Vale, 4 años. A partir de los 7 años son capaces de elegir entre varias maneras de llegar a ese lugar. Por ejemplo, bueno, pues para ir a la panadería voy a pasar por la plaza, porque así veo si los niños ya están jugando. O voy a ir por la calle de detrás. Bien, eso empieza a tener una capacidad organizativa y planificadora a partir de los 7. A partir de los 8 o 9 años comenzábamos a poder indicarles maneras de llegar a la plaza que ellos no habían realizado previamente, es decir, que no basadas en la repetición y en la memoria. Por ejemplo, darles indicaciones. Bueno, pues mira, esta vez vamos a ir a la panadería, pero vamos a ir por un itinerario distinto. Cuando llegues a la tienda de juguetes, vamos a torcer a la izquierda, ¿no? Bueno, pues esto comenzábamos a poder trabajarlo con ellos a los 8 años, pero había algunas circunstancias que anticipaban o hacían más eficaz esa comunicación. Por ejemplo, si trabajábamos sobre la representación tridimensional del barrio, nos era mucho más fácil indicarles itinerarios alternativos, o sea que también la forma en la que comunicamos a los niños la ciudad y a los ciudadanos y ciudadanas es muy importante. Observábamos también que, por ejemplo, emplear elementos que no fueran los nombres de las calles hacían también que esa comunicación fuera más importante, porque los nombres de las calles empezaban a manejarlos en torno a los 13, ¿no? 11 años alguno. Bueno, evidentemente tuvimos una muestra de unos 80 niños, con lo cual las conclusiones a las que se llegaron están lejos de ser conclusiones universales científicamente probadas, pero bueno, creo que es un taller bien diseñado desde el punto de vista procedimental y que tiene unas conclusiones evidentemente restringidas, pero interesantes, ¿no? Pero bueno, la gran sorpresa venía por descubrir cuál era la edad real en la que los niños del barrio eran autorizados por sus padres para realizar movimientos independientes, que eran los 14 años. Entonces, lo que es muy, muy importante en esa primera parte del libro es entender que no hemos decidido, pero hemos llegado a un punto en el que alguien ha decidido por nosotros que en nuestras ciudades podemos sacrificar 10 años del desarrollo cognitivo de los niños en aras de que un apenas 8% de la población en este área de Londres pueda conducir un vehículo privado, porque el gran motivo para no dejar a los niños moverse solo por la ciudad es el tráfico rodado privado, niño de privado. En ese sentido digo, no somos conscientes. A mí ningún partido político cuando le voté me preguntó si yo quería eso. Es un elemento impuesto, heredado y reflexivo que hemos considerado como la única posibilidad de nuestras ciudades y que este libro empieza por invitar a cambiar de forma efectiva y de forma militante
por parte de la ciudadanía. No solo es importante pensar, digo, esta pérdida de los 10 años de desarrollo cognitivo, porque todos los psicólogos y pedagogos están de acuerdo en el que el desarrollo más importante de las capacidades del niño durante la infancia tienen que ver con su interacción directa con el medio. Es decir, cuando una niña, un niño hace una cabaña en un bosque, aprende muchísimo más. No se puede aprender tanto con ninguna otra actividad, bueno, incluyendo las matemáticas de Smartick o de la app más desarrollada de todas las que podéis encontrar en Internet. Entonces, bueno, pues esto digamos que es una pérdida fundamental, no solo de derechos para esa parte de la ciudadanía, sino también de oportunidades para que su futura participación en la ciudad sea muchísimo más proactiva y significativa. Entonces, después de esta primera parte que cubre un poco esa gran evidencia de cómo la ciudad no nos ha dado cobertura a muchos usuarios, a muchos de nosotros en muchos momentos vitales, a muchos de nosotros cuando hacemos determinadas actividades, porque la gran conclusión de esta primera parte del libro es que igual que hemos aprendido sobre bueno, la diferencia entre capacidad y práctica entre esos grupos de niños que van en bici al cole, esa misma merma de las oportunidades la impone la ciudad en cualquier grupo que no ha sido considerado fundamental en la planificación. Entonces, si miramos a personas con problemas de discapacidades diversas, si miramos a personas fundamentalmente que no sean varones de raza caucásica, que hablan la lengua del lugar, que tienen un trabajo y un coche, cuanto más nos salgamos de ese, digamos, ciudadano tipo para el que se realizó la planificación, más encontraremos una divergencia entre lo que nosotros podemos hacer y lo que la ciudad nos permite hacer. Y yo me atrevo a decir en esta primera parte del libro que por mucho que estudiemos los técnicos, mira que yo estudié mogollón en la escuela, era muy un pollo, ¿no? Y saqué, bueno, las mejores notas posibles. Por mucha experiencia profesional que tengamos, es imposible anticipar esa diferencia entre potencial y acción de todos los ciudadanos, porque la diversidad entre los ciudadanos es enorme, no solo por características estructurales, sino también por características coyunturales. Yo siempre digo, yo no soy la misma el día que no duermo bien, el día que tengo estrés, mi capacidad de orientación, mi capacidad de recordar cosas, de no pasarme en el metro de estación, se merma enormemente. Por todo esto, este es un libro fundamentalmente que reclama la incorporación estructural de esa gran idea que es el compromiso ciudadano, el public engagement, como un motor fundamental para el desarrollo no solo de la ciudad, bueno, que está por venir, de las modificaciones que hagamos de las ciudades que tenemos, sino también y fundamentalmente de una especie de capa blanda, de capa de utilización que forma parte de nuestros entornos y que, bueno, hasta ahora parecía que no existía, no éramos conscientes de que estaba ahí, ¿no? Y a la que se dedica la segunda parte, nido. En esa capa blanda están todos aquellos elementos que limitan el uso de la ciudad. Pensad, Somerstown, niños de 4 años que pueden hacer los recorridos perfectamente, coches que son autorizados a recorrer las calles a cualquier hora del día y de la noche y que hacen que ellos, los niños de 4 años, tengan que esperar 10 a poder utilizar la ciudad. Esa es la capa blanda. ¿Cómo establecemos unas reglas colectivas para el empleo de la ciudad que limitan su uso para, evidentemente, con mayor incidencia en ciertos colectivos? Entonces, en la segunda parte, bueno, se trata de ponerse un poco manos a la obra y decir, vamos a cambiarlo, ¿no? Para ello he elegido 7 objetos que forman parte de los paisajes cotidianos de nuestras ciudades y he propuesto modificarlos. Y veréis cómo de eficaz es la modificación de alguno de ellos. La primera de esos cambios es el cambio, la transformación y la sustitución de las vallas en los playgrounds, en los parques infantiles. La valla en un playground nos hace evidente y materializa 3 características de los espacios de juego en la ciudad que para mí son erróneas, que debemos transformar urgentemente. La primera son espacios escolarizados, donde le decimos al niño, mete esta pieza de forma cuadrada en el agujero de forma cuadrada. Los niños en realidad
cuando desarrollan de nuevo todas sus capacidades cognitivas y por tanto también su sentido de identidad y de ciudadanía y de vínculo con el contexto, lo hacen con una libre interpretación del sentido simbólico del contexto. En una de esas casitas que tenían formas para meter, recuerdo a mi hijo y a algunos de sus amigos, su actividad, la actividad que más frenesí les causaba era subirse a lo alto de esa casita y tirar arena por el tejado, que era especialmente apuntado, y la arena caía en cascadas muy rápido. Es decir, un uso imprevisto de ese equipamiento y un uso no escolar. La segunda pauta que esta valla impone y evidencia es que el juego se entiende como una actividad segregada. Cuando entres, juega; cuando salgas, deja de jugar. El juego en la infancia es algo que se produce de una forma continua y por tanto no para y empieza. Pero no solo eso, es que las actividades humanas en general, aunque a los arquitectos nos encanta dibujar los muros negros así, con una puertecita, para que la gente salga y entre y solo pensemos en nuestro edificio y no en lo que hay a un lado y a otro, aunque a los arquitectos nos pase todo eso, la gente desayuna de casa al trabajo, y cuando desayuna de casa al trabajo sale, se toma un croissant, lleva un termo y no entiende, no empieza y acaba su actividad cuando empieza y acaba la habitación, el edificio, la estancia. Bueno, entonces esa situación de segregación de nuevo debe ser invertida, y además esa segregación es doble, es una segregación espacial, temporal; ahora juegas, ahora no, estás dentro, estás fuera, y también de edades, ¿no? Cuando de nuevo uno de los mayores vehículos para el desarrollo de habilidades en el niño es la colaboración con iguales con habilidades distintas. Bueno, y por último, la tercera de esas características que creo que es urgente cambiar es entender esa valla evidencia que nuestras instituciones no tienen que entender lo que es el amor y la naturaleza de los cuidados. Lo que piensan es, hay un señor, una señora que está vigilando en un banco fuera de la valla y un niño que juega. Es una relación, el cuidado es una relación de vigilancia lineal. El trabajo empírico de nuevo de psicólogos con niños a partir de 2 años muestran que ellos son capaces de tomar decisiones pensando en el interés colectivo de su unidad familiar y no en su propio interés. Es decir, de empezar a cuidar decisiones como, ay, a mí me gusta un montón jugar a pilla-pilla con mis amigos, pero como a mi madre le gusta hacer running, podemos irnos a esa zona de tierra y entonces estamos todos haciéndolo juntos. Esas decisiones comienzan con 2 años. Son decisiones de corresponsabilidad hacia el contexto. Cuando ponemos esa valla, lo que hacemos es evitar que esas relaciones se desarrollen en relación al entorno público y urbano. Frente a esto, propuesta del libro, muy sencilla, se llama Jardines Píxeles, y consistiría en incluir píxeles de naturaleza donde los niños y también los mayores tendríamos la capacidad de proyectar nuestro propio sentido simbólico sobre un trigal, un espacio de arena, de agua, un pequeño espacio de bosque, y además de plantear nuestro propio sentido simbólico, generar una actividad gratificante para todos nosotros. Proponía además que esos jardines píxeles, 20 metros cuadrados de trigal, 20 metros cuadrados de bosque, de huerto, de agua, de arena, estuvieran precisamente imbricados en aquellos lugares de la ciudad donde los mayores tenemos una mayor responsabilidad. Lugares de trabajo, lugares donde tenemos que hacer gestiones, recordando que el año tiene 365 días, normalmente los estudiantes van a clase 170. Bueno, pues igual que proponíamos esta pequeña transformación de la valla de un playground, proponíamos también la desaparición de esos resaltes entre las aceras y las calzadas, ¿no? Ese es un proyecto que planteamos ya por el año 2005 para el Boulevard de Sánchez de Vallecas, una zona de Madrid, bueno, pues de nuevo desarrollo en ese momento, con una serie de características, bueno, no del todo deseables para un espacio público, un ancho de 100 metros de anchura para el Boulevard, mucho más que áreas o calles tan centrales como Gran Vía, sin ningún tipo de dotación comercial, porque toda la dotación comercial había sido, bueno, acumulada y vendida o negociada con un gran proveedor de centros comerciales, con lo cual había dejado a la calle sin tiendas, ¿no?
y nos preguntaron en un momento dado, bueno, ¿qué tipo de repensamiento, de reconceptualización de la urbanización de este área podemos hacer? Nosotros les propusimos una cosa que se llama urbanismo a la carta, que tiene que ver precisamente con esa capa blanda, ¿no? La infraestructura está, pero yo siempre digo que la ciudad es como un museo. Una cosa es el contenedor, pero luego viene quién hace el comisariado, qué exposiciones hay, a qué actividades vamos a poder ir, ¿no? Y ese trabajo casi es el más importante, es donde comienza la vida del museo, ¿no? Bien, pues en lo que proponíamos nosotros es dividir esos 100 metros en bandas que pudieran ser compatibles con la circulación, pero que pudieran ser también compatibles con otros muchísimos usos, y separarlas por elementos de paisaje que, por el uso que se iba a dar posteriormente, podían ser muy diversos. Podíamos recuperar la hoja perenne. Madrid, por ejemplo, es una ciudad bastante, bastante rica en árboles, pero extraordinariamente pobre en biodiversidad. Entonces, recuperar otras especies que eran muy importantes para el lugar. ¿Por qué? Porque lo que planteábamos es que estas 10 bandas, separadas por paisajes de diferente tipo, fueran idóneas y por tanto se utilizaran de forma distinta a lo largo del año, de la semana y del día, intentando que solo se utilizaran al tráfico los elementos mínimos necesarios para solventar las necesidades en cada momento. Un día entre semana a hora punta podrían ser 3 o 4 de esos carriles, no eran necesarios más en absoluto. Un sábado por la tarde podían llegar a ser 2 carriles. El resto se dedicarían a actividades cívicas que además podrían aglutinar en un proceso participativo asociaciones de vecinos, instituciones locales, ¿no? Generando, bueno, pues esa especie de paisaje a la carta, ¿no? Con diferentes configuraciones según el tramo de bulevar, la movilidad requerida y un poco el desarrollo urbanístico, la construcción del soporte urbano, porque el bulevar estaba en parte construido cuando nos llamaron a este concurso, en el que quedamos segundos, ganar un ecosistema urbano. Lo recordaréis seguramente con unos muy bonitos elementos circulares, cilíndricos, con captación solar. Y bueno, donde planteábamos, por tanto, que la ciudad tiene un aspecto de comisariado, ¿no? Donde a partir de una infraestructura que debe estar pensada para dotar esa flexibilidad, luego habría toda una política de dónde hacemos talleres ciudadanos, quién los puede organizar, quién tiene derecho a alquilar o a bloquear un espacio, cuáles se usan para actividades estáticas, dinámicas, dónde se emplea pelota, dónde no, ¿no? Bueno, todo eso es un trabajo que creemos que es fundamental en la vida urbana, ¿no? El trabajo de conciliación de los diferentes intereses y de las diferentes identidades tan variadas, no solo como ciudadanas y ciudadanos, sino tan variadas como momentos vitales tienen esas ciudadanas y ciudadanos. Bueno, con actividades como jardinería participativa, capacidad de controlar los puntos de luz y la intensidad de la luz a lo largo de la calle, capacidad de tener elementos de protección respecto al clima o de poner juntos los nombres de las calles o determinar las especies de plantación. Bueno, un tercer ejemplo de esta segunda parte del libro, me gustaría también contaros cosas sobre el ejercicio profesional, o sea que voy a resumir esta última parte muy brevemente para dejaros así la espinita y la inquietud y que quizá exploréis ese libro. Tiene que ver con el empleo de la intuición dentro de la ciudad. En este capítulo intentamos combatir otro de esos objetos que se impone en la ciudad sin que nosotros hayamos sido conscientes de elegirlo. Eso es lo que Bruno Latour denomina el parlamento de los objetos como los volardos o los semáforos o los ATM nos imponen maneras de utilizar la ciudad sin que nosotros hayamos sido conscientes de elegir al partido político que lo llevaba en su programa. En ese sentido, yo pongo el ejemplo en este capítulo del aeropuerto de Stansted, que recordaréis, un edificio de Norman Foster. Yo he volado a este aeropuerto semanalmente durante más de 10 años y he visto su evolución. Al comienzo lo visité cuando era estudiante, antes de empezar a volar semanalmente,
Era una gran caja de vidrio transparente, ingresabas por el lado corto del edificio y desde la puerta de ingreso veías tu avión y decías, bien, yo quiero ir a ese avión, tengo que pasar 2 filtros de seguridad que transparentemente el espacio me está mostrando. Casi alguien que nunca hubiera volado entendía que tenía que hacer. Ahora eso ha sido sustituido por una especie de serpentina de espacios seseantes, encerrados absolutamente de forma opaca entre tiendas y restaurantes que han obligado a la usuario del espacio a multiplicar por aproximadamente 11 la longitud de los recorridos, sin que sorprendentemente nadie denuncie al equivalente a ENA. Bueno, ENA hace lo mismo en España, en Reino Unido, por esta enorme pérdida de derechos, ¿no?, que supone esto. Bueno, nuestras ciudades se están convirtiendo un poco en esto, ¿no? En la obligación a través del GPS o del empleo de las flechas blancas, bueno, pues de dar una serie de prioridades comerciales a cómo nos movemos por la ciudad. Frente a esto, este capítulo hace una investigación en los patrones, que son esos elementos que nos permiten reconocer que es una calle, que es un barrio, estamos en la periferia, en el centro, eso es una esquina, es un espacio público, es una plaza, y orientarnos en la ciudad de forma intuitiva. Y no solo, bueno, pues explora diferentes maneras en las que se adquieren esos patrones, sino que trae a colación un proyecto que hicimos para Palencia, el Parque de los Jardinillos, donde le proponíamos al ayuntamiento utilizar patrones del centro urbano precisamente como elementos repetitivos que sirvieran de una orientación, bueno, donde no era necesaria controlar la lengua del lugar, tener un GPS, tener un smartphone, para llegar a esos lugares donde esa geometría y ese patrón había sido, bueno, era reconocible y central. Hay otros 4 objetos o elementos que proponía cambiar en esta segunda parte. Como os he dicho, voy a pasar un poquito de puntillas sobre ellos, pero este sí que quería contaroslo, porque tiene que ver con, bueno, modificar los bancos que están en las calles y que tienen una característica que a mí, bueno, creo y milito en el libro para que se cambie, que es que son fijos, no son muebles, son parte de esa capa dura de la ciudad, ¿no? Frente a esto hay una propuesta muy concreta, que es esta que tenéis aquí. Este es un panel de un concurso en el que yo tuve el honor de ser jurada, miembro del jurado, que se llamó Bancos para Compartir. Lo convocó el Ayuntamiento de Madrid en el 2016 y pretendía no solo aumentar la sociabilidad que los bancos podían proporcionar, sino también generar un icono de Madrid que, más que ser un icono formal, tuviera que ver con un icono sociológico, un icono de cómo se socializa en Madrid, ¿no? Como, fíjate qué bien, cómo se comparte la vida en Madrid, qué proximidad. Bueno, y tenemos muchísimas propuestas, fue un concurso muy interesante, éramos muchos miembros del jurado, éramos 11, 7 de ellos eran técnicos municipales, y esta fue una de las primeras propuestas que yo seleccioné, porque teníamos que mirarnos, bueno, más de 300 propuestas, mirarnos pausadamente todas ellas. Ese es uno de los primeros elementos que yo seleccioné. Y fue uno de los primeros en ser eliminado, en especial, bueno, militancia por parte de los técnicos municipales. Y yo les dije, ¿pero por qué lo queréis eliminar? Bueno, primero expliquemos, antes de pasar a ese punto, en qué consistía. En realidad es una propuesta muy sencilla, que es, en lugar de bancos, hagamos sillas plegables que el ciudadano pueda colocar donde quiera y que estén un poco organizadas con un sistema muy parecido a Bici Madrid. El programa o la propuesta se llama Asienta Madrid, con un sistema, bueno, vinculado al móvil, y donde lo que se proponía es que el ciudadano pudiera llevar la silla donde quisiera. Claro, los técnicos municipales me decían, tú sabes la problemática que estaríamos hablando. Pasarían cosas como, se empezaría a preguntar la gente, ¿puedo poner mi silla en una de las terrazas de la Plaza Mayor? Esa es la ilustración que utilizaba el concursante. Si me siento en una terraza, puedo usar su wifi, puedo consumir. Nos podemos juntar más de 20 personas y colapsar en parte o impedir el paso. Si nos ponemos todos debajo de las arquerías, estamos cambiando la imagen patrimonial. ¿Puedo poner una silla en un vado permanente?
Bueno, bien, todo eso que parecen conflictos, desde mi punto de vista, también son oportunidades. Son unas oportunidades fantásticas para lo que en antropología del consumo se conoce como el desarrollo de la competencia. Es decir, cuando nosotros somos buenos compradores, ¿no? Pensaros, yo por ejemplo soy muy fan de comer semillas, como un montón de semillas al día, y soy bastante buena comprando semillas. Sé la diferencia que hay entre lino y no lino, pensarlas en frío o en caliente, porque he adquirido competencia normalmente, eso nos pasa a todos, a base de repetir una determinada acción, por ejemplo, de consumo, ¿no? Los expertos que montan mucho en bici, llevan muchos años haciéndolo, suelen ser buenos compradores de elementos y componentes de bicicleta. Bueno, eso es el desarrollo de una competencia. ¿Qué pasa en sociedades estas que nos dan tanta envidia, ¿no? Escandinavas, como, no, es que eso se puede hacer allí, porque es que allí no son vándalos y realmente responden, son responsables, tienen un sentido colectivo de la ciudad. Pues lo que pasa es que han ejercido su competencia en la participación ciudadana. Es decir, se han expuesto muchas veces a este tipo de preguntas y decisiones donde tenían que llegar a una conclusión entre cuál era el límite entre su derecho individual y los derechos colectivos. ¿Puedo ponerla así en un vado permanente? Pues probablemente lo podría hacer solo en el caso en que sea capaz de levantarme con suficiente celeridad como para no impedir haberte situado varias veces en esa reflexión es lo que te genera una competencia de ciudadano cívico. Os juro que por más que he leído literatura de todo tipo, estoy convencida de que no hay una superioridad genética entre los escandinavos y los latinos. No la hay. No se trata de que ellos sean más civilizados, se trata de que han ejercido esa competencia más tiempo y de una forma más significativa. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no empezamos a ejercerla con proyectos como este, no adquiriremos nunca esa competencia. Entonces, bueno, el libro habla de ese sentido de competencia de actuación y cómo de importante es para llegar a una buena actuación ejercer previamente esa competencia. Habla también el libro de acabar con volardos, de acabar con millones de cosas y habla evidentemente de áreas de bajo impacto. Este es un poco el plano de Madrid, donde se muestra cómo realmente lo que se llama un Madrid central, a la Madrid 360, realmente es un área pequeñísima que no tiene en cuenta realmente las necesidades que fija los acuerdos de París, que bueno, supone que firmamos y que dice que para 2030, un poquito ahí a la vuelta de la esquina, en realidad hay un primer horizonte para 2023, todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes tienen que tener un área de bajas emisiones proporcional a su población y que suponga un detrimento de la circulación del 50%. Bueno, estamos a años luz. Este área de Madrid apenas afecta a 80.000 ciudadanos en los 4 millones. Entonces, bueno, una de las propuestas que creo que tenemos que empezar a hablar de ellas como arquitectos es cómo tenemos que ampliar esas áreas de bajas emisiones. Yo hago una primera propuesta para Madrid, que es irnos si el área central actual es solo la primera muralla que tuvo Madrid, la muralla del siglo XVI-XVII, yo propongo irnos a la última, que es la muralla del XIX. Aún así, creo que Madrid Central debería ser todo el área interior al M30. Pero bueno, aquí quedarían dentro áreas tan céntricas como pues, Salamanca, Moncloa, bueno, todas estas áreas que cualquiera que conozca un poquito Madrid, pues las tiene como áreas realmente centrales. Pero el libro va más allá de esa reflexión. ¿Qué haremos cuando disminuyamos esas áreas de bajas emisiones? Lo importante es también ver que esa reducción del 50% del tráfico supone una liberación de suelo urbano, en el libro explico cómo está hecho este cálculo, del 10% absoluto del espacio de la ciudad. Es decir, en esta área, que acabaría siendo un área de unas 428 hectáreas, estaríamos liberando un importantísimo cantidad de espacio. De hecho, lo podríamos convertir en una red capilar, ¿no? Todos esos carriles que vamos a ir cerrando al tráfico se pueden convertir en carriles biodiversos. Esa es la propuesta del libro, que el cambio de modelo circulatorio y de modelo de movilidad venga asociado a un compromiso con biodiversidad.
Y bueno, deciros que veis ahí esa manchita verde que supone el retiro, pues que si hacemos esta transformación podemos incluir 2 retiros más dentro de esta zona, solo dentro de esta zona, en forma de esa red capilar de carriles, ¿no? Esa es un poco una propuesta y también tiene que ver con, en el libro se relaciona con propuestas residenciales que hemos hecho previamente, nuestro trabajo para el Europan de Santiago Compostela en el año 2003, del que fuimos ganadores, aunque luego no se construyó, donde proponíamos precisamente una ciudad densa de 80 viviendas de hectárea, pero que tuviera un área de bosque al 100% y un área urbana y que te permitiera recorrer el 100% de la ciudad simplemente por el área de bosque o por el área urbana, ¿no? Y hay más trabajos a los que hacemos alusión en un tratamiento diferencial de la densidad, haciendo compatible biodiversidad y ciudad verde, ciudad jardín, con la dotación de buenos servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, es una urbanización donde lo que planteábamos era dar servicios públicos de transporte público a unos núcleos urbanos densos de 80 viviendas hectáreas que gradualmente se fueran uniendo a otros, fueran formando un clúster donde se iba perdiendo hacia la periferia infraestructuras y densidad, generando esta idea un poco como de densidad diferencial y haciendo compatibles estos tratamiento diferencial de la densidad con esos compromisos con la biodiversidad. Habla también el libro de otros temas como el derecho al descanso, ¿no? La arquitectura hostil está presente en muchísimos espacios, normalmente son espacios lo que llamamos POPs en las siglas anglosajonas, espacios que parecen públicos pero en realidad son de tenencia privada y donde el administrador del espacio se siente con capacidad y derecho a elegir entre estilos de vida deseables y no deseables. Normalmente entre los no deseables suelen estar los homeless sistemáticamente, muchas veces los skaters, artistas urbanos, bueno, generando en general una pérdida de derechos unilateral y sin debate y sin juicio político previo hacia el resto de la ciudadanía. Por ejemplo, mucha gente no sabe que en la estación de Atocha en Madrid no se puede dormir. Entonces yo que he sido una gran usuaria, durante 6 años he dado clase en Barcelona, otros 6 en Alicante, llegaba para coger mi primer tren y cuando me dormía un poquito, cerraba los ojos, venía un guardia de seguridad y me decía, usted se tiene que despertar porque aquí no se puede dormir. Y yo le decía, no estoy dormida, estoy meditando. Y me decía, meditar tampoco se puede. Bueno, esa pérdida de derechos, hablo mucho en el libro de no solo como es una enorme restricción para el conjunto de la ciudadanía, sino también una malísima gestión de nuestros recursos. Este es un aspecto en el que el libro quiere hacer mucha incidencia. Encerrar a un homeless en una de las 175 ciudades norteamericanas donde no se puede dormir en el espacio público, llevarlo a un calabozo, asignarle un abogado de oficio y soltarle al día siguiente, porque es todo lo que se puede hacer, cuesta unos $576 cada vez que eso sucede. Si esa misma inversión se dedicara a una política de vivienda pública, estaríamos hablando de ciudades emblemáticas en la gestión de la vivienda. En ese sentido, creo que como arquitectos de nuevo nos tenemos que alinear y como ciudadanos pensar precisamente en otro sentido de la arquitectura, precisamente la contraria, la que convierte en hogar al espacio público. Y bueno, en este capítulo hay un pequeño guiño, un proyecto que presentamos para la Huerta Murciana, donde planteábamos frenar la enorme ola de viviendas ilegales que se está sucediendo en ese lugar patrimonio de la humanidad a través de proporcionar infraestructuras públicas o equipamientos públicos muy sencillos que permitieran tener la misma experiencia maravillosa de pasar un fin de semana en la huerta sin tener que construirte una casa ilegal, ¿no? Entonces planteábamos que hubiera bicis inteligentes, patinetes y unas mochilas especiales para preservar los productos huertanos que te permitían ir a los diferentes productores locales, seguir un recetario y traerte todos esos ingredientes a una cocina pública donde se pudiera cocinar arroz con caracoles y compartir esa comida con facilidades para la siesta, para el descanso, facilidades para aparcar tu coche y que fuera un área exenta de humos. Y bueno, precisamente es un poco la antítesis de esa arquitectura hostil que no permite el descanso, es precisamente decir, bueno, pues vamos a permitir hogar sin casa, ¿no? Puedes sentir que el espacio público es parte de tu hogar.
Y por último, hay una última sección del libro dedicada precisamente a cómo reintegrar la biodiversidad en ciudades cuando no hemos hecho de las dos alternativas que suele dar la literatura especializada, que no es los corredores de biodiversidad, ¿no? Para eso hay que ser muy planificador o hacer como ha hecho París, que es tener una política urbanística estable los últimos 50 años, de hecho yo diría que casi los últimos 80, donde se planteó el Cinturón Verde de París y todos los partidos políticos, todas las administraciones en diferentes niveles municipales, regionales, han respetado ese plan estratégico. El urbanismo se lleva muy mal con las legislaturas de 4 años, especialmente el mejor y que más beneficioso es para la ciudadanía. Y la biodiversidad no se construye, se destruye en 4 años, pero lamentablemente no se construye. Entonces, la otra alternativa que da la literatura es lo que se llaman los stepping stones, ¿no? En la literatura anglosajona, que son esas piedritas que te sirven para cruzar el río, ¿no? Así como de puntillas. ¿Qué quiere decir? Pues que básicamente si quisiéramos no morirnos todos de la siguiente pandemia, porque cuanto más biodiversidad perdemos, menos distancia entre nuestro cuerpo y nuevos virus que se generan en especies animales, cuando más reduzcamos esto, más pandemias vamos a tener. Y la posibilidad que tenemos de ampliar esas especies intermedias en nuestras ciudades es aprovechar todos y cada uno de los rincones para hacer realmente islas biodiversas, islas donde se piensa en diferentes especies para darles soporte y en diferentes momentos vitales de esas especies, incluyendo la humana. La especie humana, momento vital final de la vida, momento vital mitad de la vida, reproductivo, momento vital inicial, son muy diferentes las necesidades. Bueno, pues lo mismo pasa con el resto de especies. Y hay que irles dando soporte a esas diferentes especies en esos diferentes momentos vitales en una red que nos obliga a dejar de hacer una cosa horrible que le encantan a los arquitectos, que es hacer plazas duras, por ejemplo, que es una de las cosas que en el libro se desarrolla como uno de esos elementos que tenemos que quitar de las ciudades, ¿no? Y a aprovechar prácticamente cada uno de los rincones. Esta es una propuesta que hicimos para reformular el área del Monumento a los Caídos en Navarra. Y bueno, hay algunas reflexiones también sobre mi proyecto fin de carrera que tenía que ver con una regeneración del Parque del Retiro y una permeación desde ese Parque del Retiro hacia dentro y fuera de la ciudad, ¿no? Dentro y fuera del parque. Bueno, pues os he contado un poco, habéis visto como desde ese apartado de la investigación, en este caso de la escritura de un libro, hemos intentado compactar algunas de las conclusiones que hemos sacado en procesos de diseño y ponerlas un poco en manos de otros diseñadores, otros ciudadanos para hacer sus propias reclamaciones. Me gustaría ahora, apenas otros 30 minutitos o 20 que voy a dedicar, a haceros un resumen un poco de cómo solemos organizar el trabajo del estudio y de nuevo cómo se relaciona con la investigación. Para nosotros es muy importante que, igual que el libro de la ciudad de los cuidados que habéis visto, es un proyecto de investigación un poco a largo plazo, también que cada uno de los proyectos que ponemos sobre la mesa responda o intente responder a una pregunta de investigación a corto plazo. Disculpad, pero así no bebo agua. En ese sentido, os había propuesto una parrilla de 9 temas, 3 relacionados con ecología, 3 relacionados con sociología y 3 relacionados con tecnología, que son pequeños elementos de indagación que se han repetido a lo largo de diferentes proyectos. En ecología vamos a hablar de economía circular, del paradigma del mundo lleno, del diseño biofílico. En sociología vamos a hablar de cómo transformar a los usuarios en makers, ¿no? en productores activos, de capital social, empoderamiento femenino. Y en tecnología hablaremos de reciclado y hackeo, de cómo deberían ser o cómo son las art and crafts, la artesanía, después de la era digital y de fragilidad y reversibilidad, ¿no? En nuestros proyectos, esas preguntas de investigación son agentes fundamentales en la toma de decisiones. Para mí, una de las peores cosas de las escuelas de arquitectura es que se enseña a hacer arquitectura con los ojos. Y bueno, yo siempre pienso que el espacio, la geometría, todas esas cosas de las que
tenemos esas asignaturas tan extenuantes, las carreras son medios, no son el fin. El fin, como digo, es construir una buena experiencia del usuario, el fin es proporcionar un servicio social. Bueno, entonces, en ese sentido, creo que las preguntas de investigación nos sacan de esa confusión entre el medio y el fin, o por lo menos eso intentan, ¿no? Hacer una agenda de diseño explícita. ¿Qué queremos conseguir? ¿Por qué es beneficioso para otras personas? ¿A quién genera beneficios? ¿Se podría aumentar un impacto o lo significativo de ese beneficio? Bueno, ejemplos de cómo utilizamos esas preguntas de investigación. Pues, ese es un pabellón que hicimos para Fitur, Comunidad de Madrid, en ese momento PP, Ayuntamiento de Madrid, en ese momento Más Madrid, más o menos una ramal de Podemos. Teníamos que trabajar para los dos y teníamos que llegar a un acuerdo entre ellos porque nos pedían que hiciéramos nosotros un poco como de comunicadores entre las dos entidades de cómo podemos presentar Madrid, ¿no? Y bueno, la primera de esos compromisos es economía circular. Vamos a empezar a presentar a Madrid como un lugar consciente de la acción medioambiental positiva que puede producir. Entonces, se realizaron unos compromisos con las dos entidades de forma que todas las estructuras eran o arrendadas o estaban construidas con las vallas de control de las manifestaciones de las que era propietaria el ayuntamiento. Había luego otra serie de elementos como estas boyas náuticas que veis para simbolizar los colores de la comunidad que habían sido negociadas para una donación posterior a las escuelas náuticas del área de Madrid, especialmente a la de la Casa de Campo. Y luego, bueno, el empleo de materiales reciclados o de bajo impacto, como el cartón o las persianas alicantinas, que eran recicladas en este caso, ¿no? Pero esa idea de circularidad o la pregunta de este proyecto que queríamos hacer es en cuanto la economía circular modifica los métodos de diseño y de relación con los clientes, ¿no? Afecta no solo en un sentido material, no empezamos dibujando un sketch así como indefinido, que no sabemos qué material es, ¿no? Empezamos de repente con una boya náutica que ya sabemos a dónde la vamos a donar, qué tamaño tiene, ¿no? O con una valla del ayuntamiento, que es un préstamo y que no podemos soldar o no podemos atornillar o cortar, ¿vale? Empezamos con cosas muy concretas, pero además también trabajamos un poco con conceptos distintos de cara al cliente, ¿no? En ese sentido dijimos, ¿cómo es, o sea, qué hace de Madrid una ciudad agradable frente a la belleza de Barcelona, de París o de Viena, que está claro que no estamos ni años luz? Bueno, pues fundamentalmente la red de plazas, entonces transformamos este espacio en una gran plaza de eventos. En segundo lugar, su permeabilidad topológica, luego veréis un poco cómo en Madrid en general hay una gran participación de la vida privada en el espacio público en comparación con otros lugares de Europa, evidentemente, y la presencia continua un poco como de interacciones con gente, ¿no? Entonces veis que el espacio, una de las grandes decisiones fue inspirarnos en el rastro y generar puestos de mercado para cada uno de los stakeholders del ayuntamiento, desde los grandes museos hasta los clubes de fútbol. Cada uno tenía un pequeño puesto, de forma que te acercaras al stand por el perímetro exterior o por el perímetro interior, siempre iba a haber una cara amable y familiar que te iba a contestar, ¿no? Aquí veis cómo ese es un trabajo de investigación que les propusimos a las dos entidades, que era dibujar algunos de los espacios públicos más satisfactorios y successful, así como exitosos, ¿no? Perdóname que de vez en cuando me sale, de Madrid, ¿no? Y veis estas características de la permeabilidad de los diferentes planos, bueno, todas estas cosas que intentamos reproducir, que se producen no solo en Madrid, sino también en la comunidad, ¿no? Y que nos llevó, por ejemplo, a hacer estos homenajes a balcones anónimos de la comunidad y a generar estas ideas de permeabilidad, ¿no? Aquí veis un poco este conjunto de elementos como los puestos que permiten acercarte a agentes y entidades que tienen su propia fachada a la ciudad, el homenaje a espacios permeables donde se produce ese contacto visual entre la vida pública y la privada, como son los balcones, además balcones anónimos, el elemento de la plaza central de eventos, y bueno, esa es un poco una secuencia de dibujo y aquí ves un poco como el dibujo y fotografía
posterior, y aquí veis un poco esas características, ¿no? De la permeabilidad visual, la presencia también de esos puestos con objetos, atrezo y bueno, todo el trabajo con materiales reciclados, materiales que posteriormente van a ser devueltos, que por tanto no se pueden hacer más que uniones reversibles y bueno, todo un poco el resultado, ¿no? Otro de las grandes preguntas de investigación de nuestro estudio ha sido sistemáticamente un poco cómo podemos concebir o cómo podemos contribuir a que se entienda que el mundo ya está lleno. Porque los arquitectos hemos tenido yo he oído a muchísimos arquitectos decir, en este barrio no hay nada interesante. Me imagino que normalmente lo que quieren decir es que no ha salido ningún edificio en el croquis, porque no, vamos, todos los barrios están llenos de cosas interesantísimas. Entonces, tenemos también esa sensación, ¿no? Como esa idea del solar, ¿no? En el solar no hay nada hasta que nosotros llegamos y lo hacemos. Bueno, pues esto también tiene que ver un poco, yo me gusta conectarlo con un antiguo paradigma de la economía que entendía que la economía se producía solo en una parte de la naturaleza y del mundo, ¿no? Hay una parte afectada por la economía. Ya entendemos que es de donde viene este concepto del mundo lleno, que la economía lo llena todo, está en todos los rincones, no hay nada que no esté afectado por la economía. Bien, pues a nosotros nos pasa lo mismo, es que el mundo está ya lleno, nosotros no necesitamos hacer el mundo. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes, en realidad el 50% de lo que tú tienes que hacer está allí, ¿no? Es el contexto, son las preexistencias, hay familias que van ya al cole, ¿no? Por la sombrita de los edificios y millones de cosas, ¿no? En ese sentido, pues traía a colación un poco el trabajo que hicimos para el Castillo García Muñoz, del proyecto hasta la fecha, ahora estamos haciendo un proyecto mucho más grande, un camping en Álora y algunos más, pero hasta la fecha es el proyecto más grande que hemos terminado y donde se produce esa cosa tan común en Europa y en España, donde el inmueble en realidad no es un inmueble con una sola fecha de datación, es una superposición de un alcazaba musulmana con un castillo de terror medieval, un castillo renacentista y una iglesia del 19, y donde la arquitectura de la nueva planta toma varios compromisos con esa idea de esto ya está lleno, ya funciona, ¿no? El primero, intentar activar fundamentalmente el espacio exterior para también intentar aproximarnos lo más posible a un edificio de consumo energético cero, ¿no? En lugar de hacer un hall de acceso, podemos hacer una doble rampa con una protección para la lluvia y para el exceso de sol y bueno, pues no necesitamos calefactarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la arquitectura nueva es más casi, a mí me gusta describirlo como un conjunto de elementos muebles que primero permiten un recorrido de todos los espacios, porque ninguno de esos espacios era accesible antes de que nosotros llegáramos, y segundo lo permite casi como siendo los puntos y las comas de un texto, no la gran estructura. Y en ese sentido, la apuesta también un poco está ya allí, es que hay un clima que es benigno 10 meses al año, este edificio está abierto 10 meses al año y cierra 2, y con eso y medidas pasivas somos capaces de calefactar sin consumo energético. Una cubierta que cubre el área del centro del patio de armas, Tramex arriba, vidrio abajo. En verano genera una ventilación espontánea porque tiene 42 chimeneas solares, que son esos elementos con fuste de vidrio, el aire se calienta espontáneamente y sube para arriba. Y ventila toda la parte inferior y en invierno genera un efecto invernadero. Bueno, pues generando esta política de consumo casi cero, ¿no? Y donde veis que la arquitectura de nueva planta va separando como si fueran esos puntos y comas los elementos que en la historia nunca realmente tendrían que haberse visto juntos, ¿no? Por ejemplo, esta pasarela separa el uso palaciego del castillo que se hizo a partir del siglo XVII, donde el castillo ha perdido una guerra, la Bermeja pierde la guerra contra los reyes católicos, se desmochan las almenas, se pierde el carácter defensivo y se pasa a una residencia un poco más de carácter, pues eso, más palaciego, se cambian las ventanas y, bueno, pues esos elementos están separados por esa pasarela o cómo cubre este elemento central el patio de armas, con un compromiso también con la reversibilidad. A mí muchas veces me dicen, no, porque la arquitectura temporal, el pop-up, eso no es arquitectura. Toda la arquitectura es temporal, solo hay que mirar el bracket, ¿no?
la cantidad de tiempo que pasa desde el montaje al desmontaje, a la transformación. En ese sentido, era un compromiso explícito en la agenda de diseño del proyecto hacer una obra completamente desmontable, por tanto hay un compromiso con piezas muy ligeras, que solo van atornilladas, porque la ley lo que dice es el patrimonio hay que conservarlo siempre y estamos seguros de que nuestras necesidades como sociedad irán cambiando. Entonces, bueno, hay esta conciencia de quizá este proyecto hay que desmontarlo posteriormente, usarlo de otra manera o reconfigurarlo. Y por último, con esa idea del mundo está ya lleno, decir que estas plataformas, que fue una de nuestras grandes logros, porque es, bueno, se llega a ella con un ascensor, nos costó muchísimo que nos lo autorizaran porque se ve un poquito por encima del perfil del edificio, pero es el único lugar donde el camino de ronda, el único castillo de España donde el camino de ronda es accesible a minusválidos. Y esta plataforma panorámica permite con tapas alcantarilla relacionar la posición del castillo con otros pueblos y ciudades que tuvieron relación con este lugar históricamente, o las manchas de vegetación con muestras reales de las plantas, ¿no? Con esa idea de, en realidad, el 50%, lo que es importante, está ya aquí, ¿no? Es un poco conectarlo. Y por último, en este apartado de biofilia, bueno, me gustaría hablar un poco de diseño, perdón, de ecología, me gustaría hablar un poco de diseño biofílico. Bueno, desde nuestro punto de vista ha habido mucho trabajo en arquitectura, en términos de sostenibilidad, en estas ideas de ahorro energético que desde luego compartimos y nos sumamos a ellas, pero creemos que se tienen que abrir también otros territorios para explorar las implicaciones de la ecología en la vida humana, ¿no? Y para nosotros siempre decimos que es muy importante el cambio de costumbres, ¿no? Siempre digo, parece, bueno, escuchas a muchas escuelas de arquitectura, parece que tú puedes seguir viviendo igual, pero te ponen paneles solares en la cubierta. Bueno, pues no se trata solo de esto, ¿no? No se trata solo de tener un coche eléctrico, pero seguir haciendo lo mismo, es cambiar un poco la pauta de consumo. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante la indagación sobre cuál es el umbral de confort, qué consideramos que como seres humanos no, necesitamos, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿de verdad merece la pena gastar un montón de dinero en hacer un edificio extraordinariamente aislado para poder utilizar 12 meses cuando podemos hacer un espacio más abierto, más público y utilizarlo 10? Bueno, este es un poco el tipo de preguntas. Aquí la indagación fue un poco sobre el confort acústico como un nivel un poco cero también que descuidamos muchas veces de los espacios comunes de encuentro, y trabajamos en un espacio pop-up que trataba de transformar la vivienda de un portero en una sala de conferencias, trabajando con ese techo acústico que intenta trabajar sobre la transparencia acústica, es decir, cómo llega mi voz hacia vosotros. En este espacio no se utilizaban micrófonos ni megafonía de ningún tipo. Y sobre la intimidad acústica, cómo esas celdillas, cuando el espacio era utilizado para eventos, permite lo que no permiten todos estos restaurantes horribles de España, que hay tanto ruido que uno no puede ni comer a gusto. Esas celdillas lo que permiten es que oiga solo a la gente que está a un metro tuyo, ¿no? Entonces, con esta combinación de celdas conseguíamos esos dos efectos, bueno, empleando un software un poco pormenorizado para el modelado 3D, y combinando materiales fonoabsorbentes como diferentes tipos de panelería, telas, algunos elementos vegetales naturales y evidentemente, bueno, veis todo el mobiliario, ¿no? Con esa textura blanda también que contribuye a la fonoabsorbencia. Bueno, además haciendo un poco nosotros tenemos toda una investigación en el estudio, nos preguntan mucho por qué ponemos color y, bueno, como hay tantos arquitectos que lo hacen todo tan blanco, blanquísimo, pues nuestra investigación, mucha de ella se basa en la fotografía del paisaje. Hemos hecho mucha encuesta visual con gente que no es arquitecta, que son ciudadanas y ciudadanos, y hemos intentado que elijan entre varias fotografías del paisaje para diferentes escenarios funcionales. Y bueno, en general creemos que hay claves en esa fotografía del paisaje para entender cómo generamos una idea de confort universal. En este caso trabajamos con algunos cuadros de Fortuny, se llama el Auditorio Fortuny, que están en el Prado a escasos 50 metros de este lugar, y bueno, donde se representaba la Alhambra parcialmente ocupada por la vegetación, ¿no?
un poco la paleta de colores vino de esos cuadros, ¿no? Bueno, en términos de sociología, preguntas que han estado sobre la mesa, por ejemplo, esto de cómo podemos transformar a los usuarios en makers, ¿no? Y tenemos la propuesta para la sala VIP de Arco, donde trabajamos con esta idea del hackeo de objetos. Cuando nos financió el Corte Inglés este espacio y nos decían, queremos mostrar, también una apuesta de ellos de product placement, ¿no? de presentar sus productos de catálogo de diseño. Nos decían, queremos presentar como los grandes elementos de diseño, los sofás. Nosotros le decíamos, bueno, es que este espacio es para la gran feria de arte que sucede en Madrid, una feria gigante también en el mundo, donde el mensaje que nosotros queremos dar es, le puedes dar una segunda vida a todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Todo es susceptible, bajo un prisma de creatividad, de convertirse en otra cosa. Entonces les decíamos, bueno, quizá podemos hacer una cosa, que es medirnos a esos grandes objetos caros de diseño, al gran sofá, podemos irnos a los pequeños, que todo el mundo puede tener en casa, un poco más diverso, más democrático, y entonces las ideas que trabajamos con ellos, fue un cliente fantástico, fue, en lugar de poner una grandísima mesa, trabajar con más de 400 tablas de cortar que podían generar esa misma funcionalidad, que las estructuras portantes son todo biombos verticales autoportantes para facilitar el posterior uso en arquitecturas de diferente tipo. Estas estructuras se han acabado en la tienda gourmet de Lisboa. Y bueno, pues para fomentar esa portancia estructural utilizábamos fundamentalmente escaleras de mano recicladas y ventanas recicladas, un poco en ese compromiso también. Lo que está alrededor tuyo lo puedes rehacer, ¿no? Y también jugábamos un poco con esa imaginación y esas memorias colectivas de los visitantes, con un homenaje a ciudades de Europa donde se sigue negociando, por eso es un lugar para vender y comprar arte, comiendo y en el espacio público, ¿no? Entonces hay una primera parte que hace un poquito más homenaje a Dublín, a Bruselas, ¿no? Esos lugares donde en las terrazas pues, se sigue hablando. Luego pasamos un poco más al mundo de Estambul y la Casbah, ¿no? Un espacio de consumo sin cash, ¿no? Donde puedes tapear todo el tiempo que quieras y donde volvemos a ese hackeo, ¿no? En lugar de un sofá, una montaña de almohadones que permite a cada usuario una apropiación y un agenciamiento más personalizado del espacio, ¿no? Bueno, permanente referencia al hackeo, ¿no? Esas son cunas convertidas en sofás y al reciclado, bueno, en un compromiso que cada vez intentamos estructurar más en el estudio por realmente involucrar de forma estructural a la economía circular en arquitectura. No voy a extenderme sobre este proyecto, simplemente lo traía como reseña, porque lo hemos explicado previamente, de que la arquitectura puede contribuir a lo que se llama el capital social. El capital social, según Putman, es esta idea de que las sociedades en las que la gente va junta a la bolera, es el ejemplo de Putman, funcionan mejor democráticamente, hay menos corrupción, son más eficaces, son más rápidas en la gestión. Es decir, cuanto más nos asociamos, mejor funcionamos como engranaje, ¿no? Colectivo. Y bueno, pues la arquitectura puede hacer cosas como las que hemos visto, ¿no? Contribuir a un mapa de experiencias positivas compartidas, puede contribuir al asociacionismo urbano y al compromiso ciudadano, ¿no? Y bueno, otro punto muy importante de nuestra agenda de diseño e investigación es el empoderamiento femenino. Bueno, pensamos que casi toda la tradición de diseño y arquitectura que hay está pensada bueno, adolece como nuestra sociedad entera de una perspectiva patriarcal y eso lo estamos intentando llevar a cabo de muchas maneras. Una muy sencilla con dos ejemplos es intentar homenajear en diferentes espacios, especialmente espacios de carácter temporal, que para nosotros, luego lo explicaré, un poco como una línea de 3 velocidades, ¿no? Normalmente la obra pública que conseguimos por concurso, Castilla García Muñoz, los proyectos urbanos que estamos haciendo ahora mismo en Álora, asesoramiento a planes de urbanismo,
el camping que estamos haciendo en el Chorro, bueno, todos esos grandes proyectos de mayor tamaño, públicos que tardan y que van despacito y que deben tardar y ir despacito y ser muy reflexivos. Otra línea un poco de otra velocidad, que son esos proyectos pop-up que nos permiten muchas veces incluso cubrir todo el espectro del pensamiento a la producción material, prácticamente, y hacerlo en un ciclo de tiempo más corto, por lo tanto también tener un feedback rápido de usuario, ejercitar en muchas ocasiones más políticas circulares y un poco esos test de la docencia, ¿no? En un año, 15, 20 personas trabajando juntas en una institución con un background multicultural, ¿no? De repente una hipótesis de diseño se convierte en 17 ramas, ¿no? Bueno, pues para nosotros es muy importante esa combinación de tiempos. Centrándonos en estos dos ejemplos de empoderamiento femenino, una cosa que estamos intentando hacer es basar nuestros espacios en la obra de mujeres y un poco intentando también no solo ver el aspecto público de su obra, sino el aspecto privado. Eso es un espacio que dedicamos a Georgia O'Keeffe, con un poco el guiño al aspecto más público de la obra, las grandísimas flores en las que ella decía la contemplación de esta flor a la que tú normalmente, una flor de pequeño tamaño, dedicas 2 minutos, cuando se transforma en una contemplación en un tiempo de 2 horas, esto es lo que te lleva a estar inmerso en la naturaleza. Y frente a esta idea más pública de la obra de Georgia, el trabajo, por ejemplo, con el arte navajo, que ella realizó en Nuevo México, donde fue una de las primeras, una de las primeras ciudadanas que reconoció el valor cultural fundamental de este elemento, que veis las alfombras, empezó a recoger los patrones de arte navajo y bueno, nos parecía muy importante incorporar ese aspecto un poco de contemplación y protección patrimonial, ¿no? Ese es otro espacio que dedicamos a la paisajista Gertrude Jekyll, una paisajista inglesa muy importante, que fue también en su un poco vida privada, hizo mucha obra con Lutyens, ¿no? Muchos más de 60 jardines creo que tienen juntos en colaboración y ella individualmente, pero en su obra privada, más como pintora y dibujante de acuarela especialmente, ella fue una de las primeras personas que desarrolló el círculo cromático. Y en sus jardines, una de las cosas que hacía en colaboración entre ese aspecto más privado y más público era abrir ese círculo cromático como si lo cortara y lo convirtiera en algo lineal y conseguir que durante todas las estaciones hubiera bueno, unas secuencias de especies que reprodujeran el conjunto completo del círculo cromático. Nosotros hicimos esto en vertical con 69 lámparas para una marca maravillosa de telas francesas, Umbrella, que, bueno, pues una tela con excelentes capacidades porque es para exteriores y generando ese diálogo con Gertrude Jekyll. Y bueno, contaros para finalizar que en el aspecto tecnológico, bueno, pues tenemos una visión un poco crítica respecto a muchas de las cosas que nos enseñaron en la escuela de arquitectura, ¿no? Nosotros nos decían, por ejemplo, pues a quien modula Dios le ayuda y prefabricar es súper bueno, hay que hacerlo como lo hacen en Holanda. Y claro, luego nos topamos de pronto, así salimos de la escuela, además nosotros salimos unos años después de la crisis económica, y nos topamos con estadísticas del Ministerio de Industria que nos dice cosas como que en España el 96%, 93% de las empresas constructoras tienen 2 o 3 trabajadores, o sea, es un poco un lugar de ñapas, así. Entonces, claro, dices, bueno, y si yo hago prefabricación y prescribo prefabricación en mis proyectos, ¿qué estoy haciendo? Comprar patentes alemanas que vienen aquí, porque los señores que hay aquí hacen otra cosa. Entonces, para nosotros es muy importante hacer una visión de crítica cultural de la tecnología que empleamos para realmente saber qué queremos hacer con la tecnología. Y para nosotros un proyecto muy importante fue Organic Growth, que fue un concurso que ganamos en Estados Unidos en el año 2014, se construyó en 2015, que viene mucho de esa reflexión crítica sobre la tecnología, donde empezamos a adquirir ese compromiso firme y estructural con la economía circular y construimos este pabellón con 550 ruedas de bici, 350 paraguas, 120 trípodes de fotógrafo, para reclamar junto con una ONG, Figment,
el uso público de esta isla es Governor Island, está a apenas 3 minutos de South Manhattan, veis ahí los rascacielos, 3 minutos en barco, y sin embargo está cerrada 9 meses al año porque durante esos 9 meses solo se usa para que aterrice el helicóptero del presidente de los Estados Unidos cuando visita Nueva York. El resto del tiempo, solo 3 meses al año, está abierta al público. Y hay esta gran reclamación de en este lugar tan congestionado del planeta, dejamos que este espacio verde sea público. Y bueno, durante todos los veranos hay esas acciones cívicas. El edificio, bueno, el pabellón fue construido con 42 voluntarios, un coste total de $24.000 y bueno, empleando solo estos materiales y supuso, os lo ponía esto como pregunta, de un reto fundamentalmente estructural, pero también logístico y organizativo, donde veis que, por ejemplo, teníamos que aproximarnos a la materia en vez de desde las garantías, ¿no? Del acero SR275, tiene este módulo de ion, desde la conciencia de que los materiales iban a fallar, porque habían podido tener daños estructurales plásticos que no eran recuperables. Entonces, trabajo con redundancia, con lo que llamamos, bueno, hemos desarrollado muchos métodos para trabajo con materiales reciclados con nuestros ingenieros. Entonces, trabajamos con redundancia a nivel local, por ejemplo, lo veíais antes, duplicación de las barras y del tracing, y con redundancia a nivel global, por ejemplo, generando una continuidad perfecta entre las 550 ruedas de bicicleta y generando esta redundancia entre cada cúpula está apoyada en 3 soportes y todos ellos forman 2 anillos continuos entre sí, ¿no? Y bueno, generando también un tipo de diseño que se llama Capacity Design, donde en cada una de las uniones intentamos aumentar la rigidez de la estructura por el trabajo local en esos elementos de rigidez, ¿no? Y bueno, en ese trabajo no solo pusimos un poco en jaque cómo habíamos empleado hasta entonces el cálculo estructural, sino también en el sentido del prototipado. Hicimos, para ganar la segunda fase del concurso, hicimos un prototipo en Murcia, 1-1, donde intentamos también anticipar en ese prototipado cuál podía ser la experiencia beneficiosa que un voluntario tuviera a la hora de adquirir un aprendizaje a través de la participación. Para nosotros, he hecho varias veces alusión al compromiso ciudadano. Hay una diferencia para nosotros entre participación y compromiso ciudadano, la que establece un poco el Comité Nacional del Reino Unido de Public Engagement, que dice en la participación el participante, la ciudadana, el ciudadano no necesita adquirir ninguna herramienta. En el compromiso ciudadano hay que darle al participante herramientas que le permitan juzgar mejor y dilucidar mejor cuál es la mejor respuesta, porque no la sabe previamente. Cuando le decimos a alguien, este edificio debería ser un equipamiento cultural o un equipamiento deportivo, pues esa persona tiene que tener herramientas para decidir cuál es pues la solución más beneficiosa para ella, para él, para las personas que le importan. Entonces, esa adquisición de herramientas es muy importante. Entonces, aquí, por ejemplo, utilizamos el prototipado para anticipar cuáles serían las ganancias de esos voluntarios, ¿no? Y bueno, veis un poco el resultado de este compromiso con esos diferentes aspectos, ¿no? El material reciclado, la construcción con voluntarios ¿no? Otro ejemplo de actitud un poco crítica a la tecnología, de nuevo, en un edificio en Gracia, Barcelona, un edificio de coworking, y para una cadena de coworking, Subtrópicos Colonial, y claro, de nuevo nos encontramos unos forjados que ya estaban hechos, pésima calidad de ejecución, iba a ser unas viviendas turísticas y les cambiaron la normativa, ya no podían serlo, y de nuevo, no, pues vamos a irnos a estas paletas de materiales porque el coworking tiene como esa idea un poco caro, y digamos, no, vamos a ver, España, paro, ¿no? Un momento realmente complicado, hemos pasado 2 momentos muy complicados últimamente, un lugar que está lleno de trabajadores artesanales, vamos a trabajar con ellos. Entonces convencimos a los clientes para aumentar la cantidad de dinero que vamos a dedicar a mano de obra, trabajar con productos muy baratos y dar trabajo a la mayor cantidad de gente que pudiéramos artesana, ¿no? Entonces veis soluciones como la barandilla de punto de cruz que pudimos hacer con Arquicosturas, Raquel Rodríguez, arquitecta maravillosa y artesana que se dedica
a esto. El pavimento, ¿no? Que era un pavimento bastante feico, ¿no? Así de 10 euros metro cuadrado, pero conseguimos con unos pintores locales hacerle un dropping con pinturas con un esmalte de poliuretano alifático que permitió personalizarlo por áreas, que sirvía también un poco de señalización de las diferentes zonas, de las diferentes empresas, un poco la combinación de oficios, ¿no? Desde gente que se dedica al papel, mobiliario realmente muy barato, todo así como de internet, pero de repente con trabajar un poco con grafitero, gente de arte urbano, para personalizarlo con las rayas y bueno, trabajo con cestería para las lámparas, generando desde nuestro punto de vista un espacio realmente único que, bueno, que funciona como un catalizador realmente de actividad social para la zona y sin embargo donde en vez de haber una inversión en materiales caros, hay una inversión en gente que sabe hacer cosas únicas, ¿no? Y que sabe transformar los soportes genéricos en soportes únicos, ¿no? Veis aquí las zonas de trabajo, bueno, hay muchos detalles de chimenea solar y de un montón de cosas. Y por último, para cerrar, un pequeño compromiso también crítico con lo que yo llamaría con la fragilidad y la reversibilidad. Creo que nos han contado también las escuelas del Venustas, del Firmitas, de todas estas cosas. Y bueno, sí, esto está fenomenal, pero en nuestro compromiso es el trabajo con materiales renovables y sobre todo y siempre que se pueda en realidad no aumentar el consumo de material. Entonces, pues todo lo que se pueda utilizar que ya está desechado, que ya está en la cadena de consumo, que va a estar obsoleto o ya es obsoleto, mucho mejor que volver a recurrir a la explotación de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, creemos pues, que hay que tener una mirada estética distinta también. Y bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de una exposición que montamos para la Ciudad de la Cultura de Galicia, donde se iba a exponer artesanía, fundamentalmente alfarería, cestería y joyería gallega. Y fuimos, bueno, en un momento dado tuvimos la luminosa idea de trabajar con la gente que iba a exponer y de elaborar los elementos estructurales que teníamos que fabricar con ellos, ¿no? Empleando precisamente esos elementos reversibles, con bajísimo impacto, normalmente construidos siempre con material renovable. Bueno, y es un poco este tipo de espacios, ¿no? De cestería, de bordados, de cuerdas, donde también hacíamos una reflexión sobre cómo el trabajo individual de la artesanía se tiene que volver un poco colectivo. Cogíamos las 7 lámparas de Raskin, veíamos los valores que Raskin defendía para la arquitectura y la artesanía y veíamos que eran valores individuales, ¿no? El sacrificio, la verdad, el poder, la belleza, la obediencia, la memoria, la vida. Y frente a eso oponíamos los valores más sociales, la sostenibilidad, la transparencia, la equidad, la cultura, la ecología, la identidad o la innovación, ¿no? Y bueno, pues un poco ese es el recorrido que quería hacer con vosotros, sintetizando. Bueno, pues he intentado presentar mi trabajo como un equilibrio entre investigación, escritura y diseño, donde intentamos que el diseño lidere todas nuestras conclusiones de una forma empírica, mancharnos las manos, ver qué sucede, pero que luego haya una reflexión circular que convierta esas conclusiones individuales en paquetes de información que permiten bueno, pues nuevos procesos ciudadanos y profesionales. Y nada, pues me ha encantado compartir este tiempo con vosotros, aunque sea en la distancia, y os agradezco muchísimo la atención. Ha sido quizá un poquito largo, o sea que a todos los que lleguéis al final, pues nada, enhorabuena y muchísimas gracias. Y, y nada, tenéis mis redes sociales, Instagram, Izaskun Chinchilla Architects y nuestra página web si queréis ahondar más en nuestro trabajo. Muchísimas gracias.